Un saludo muy especial, muy cordial a todos ustedes que se están preparando para el sacramento del bautismo. De manera especial saludo a Estefanía Chizaba Puerta, Santiago Chizaba Puerta, Leonardo Chizaba López, Johan Steven López Vega y Dylan Matías López Vega. Asimismo también saludo a Jonathan Lemus y Cristian Lemus, que se han venido preparando muy juiciosos para recibir su sacramento del bautismo. Pues tenemos acostumbrado todos los martes en horas de la tarde encontrarnos por la plataforma de Zoom para tener nuestros encuentros en el caso de los niños Lemus. En el caso de la familia Chizaba López, pues nos encontramos los días sábado en la capilla del Centro Médico San Camilo en el barrio Juan Rey. Sin embargo, pues en estos días, como les he comentado, no me encuentro en la ciudad de Bogotá y por lo tanto, pues no hemos tenido la posibilidad de encontrarnos de las maneras acostumbradas. Sin embargo, pues para mantener la comunicación y para mantener nuestro proceso formativo, me he permitido llegar a ustedes por este medio, de tal manera que podamos compartir entonces algunas nociones de lo que tiene que ver con el sacramento del bautismo, que ya ustedes están muy próximos a recibir. Ya habíamos dicho en otros encuentros que el bautismo es un sacramento de iniciación cristiana, que a través de él comenzamos un camino de seguimiento a Cristo Jesús a través de nuestra incorporación en la iglesia. Y por eso pues vale la pena que sigamos profundizando en algunos aspectos que son muy importantes. Habíamos dicho también que el sacramento del bautismo es un sacramento que tiene una alta dignidad. ¿Y por qué hablamos de dignidad en el sacramento del bautismo? Porque nos hace crecer como personas, porque nos hace progresar en nuestra experiencia de ser humano en la medida que nosotros seamos capaces de tomar conciencia de que al seguir a Cristo estamos incrementando nuestro proceso de fe, pero también nos estamos realizando en todos los aspectos de la vida humana. Y el sacramento del bautismo es un sacramento que nos otorga dignidad por cuatro aspectos fundamentales. Con algunos de ellos, bueno, con algunos de ustedes ya hemos podido compartir algunos de estos cuatro aspectos, pero pues sí vale la pena que lo retomemos, ya que nos encontramos, como decíamos antes, muy próximos a recibir el sacramento del bautismo. Lo primero que tenemos que decir es que el sacramento del bautismo es un sacramento de fe. Somos los creyentes los que nos bautizamos. Si tú no crees en nada, pues no te bautizarías. Pero como tú crees en Dios, como tienes una experiencia con Dios, como tú caminas en la vida, llevando a Dios en tu corazón y tienes conciencia de que Dios también te lleva a ti en tu corazón, entonces tú crees. Y como crees, das un paso en la vida, te bautizas. Pero ¿qué es lo que creemos? Creemos en unas verdades de fe que la iglesia nos participa, que la iglesia nos enseña, que la iglesia nos comunica. Estas verdades de fe pues están contenidas fundamentalmente en el credo. El credo pues es esa oración que recitamos en las Eucaristías y que debemos a estas alturas ya de conocerla y de sabérnosla, ojalá. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es la primera verdad de fe que nosotros confesamos. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santísima Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Estas son todas las verdades de fe que tienen que ver con la persona de Jesucristo. Después decimos que creemos en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y esas pues constituyen el resto de verdades de fe que nosotros los creyentes, los católicos, los cristianos, debemos compartir. Nosotros podemos tener muchas convicciones respecto a muchas áreas de la vida, respecto, por ejemplo, a que nos guste un candidato político o que nos guste el otro, a que a ti te guste un deporte y a tu hermanito o a tu hermanita le guste otro deporte, a que a ti te guste un equipo de fútbol y a tu hermanito o a tu primo o a tu mejor amigo del colegio le guste otro. Y ahí no hay dificultad en que tengamos diferencias, que tengamos gustos particulares el uno y el otro. Pero lo que tiene que ver con nuestra fe, eso sí que es importante que tengamos muy claro cuáles son esas verdades en las que creemos y en esa medida el sacramento del bautismo es un sacramento que nos incorpora en la gran familia de la iglesia.
Ya decíamos hace unos días cuando nos encontrábamos que uno en sí mismo ya tiene un sentido de pertenencia por una familia. En el caso de Jonathan y Christian, pues ellos se sienten parte de la familia Lemus, ¿cierto? En el caso de Estefanía, de Santiago, de Leonardo, de Johan Steven, de Dylan, ellos se sienten parte de la familia Chizaba López. Y sin embargo, no solamente hacen parte de ese núcleo familiar, ustedes hacen parte también del colegio en el que estudian, por ejemplo, ustedes hacen parte del grupo de amigos con el que comparten, ustedes hacen parte de un grupo de vecinos que viven en un barrio determinado de la ciudad de Bogotá y así sucesivamente. Nosotros pertenecemos a diferentes grupos. Por el sacramento del bautismo, nosotros pertenecemos a la gran familia de la iglesia. Decíamos hace unos días también que cuando uno se siente de verdad parte de la iglesia, es muy bonito porque, o sea, si están en este caso como ustedes en Bogotá y llegan a la capilla San Camilo, ahí pueden participar, por ejemplo, de la celebración eucarística, de los momentos especiales de nuestra espiritualidad que allá en nuestra capilla podemos vivir. Pero si en el caso de ustedes, como me está sucediendo a mí en este momento, deben salir de la ciudad, estar en otro lugar, compartir con otro grupo de personas, con otra cultura, igual, si uno es de verdad convencido de la fe que tiene, en el lugar donde uno se encuentre, uno puede ir y buscar, y ahí se encuentra cristianos católicos que también celebran la Eucaristía, que también viven los sacramentos, que también comparten su experiencia de fe. Y yo no tengo dificultades en entrar a una iglesia acá donde estoy. Ustedes no tendrán dificultades cuando viajen de entrar a un templo en el lugar que se encuentren, dentro o fuera de Colombia, en Latinoamérica, en Europa, en el África, en Asia, en el país que tú vayas, ahí te vas a encontrar personas que creen lo mismo que tú y con los que tú puedes compartir tu fe. Es de verdad una experiencia muy maravillosa, muy bonita y de verdad que no podemos hacer otra cosa que agradecerle a Dios por hacer parte de esa gran familia de la iglesia y por poder celebrar nuestra fe en compañía de otros hermanos que también pertenecen a esta misma familia. Por eso el sacramento entonces del bautismo, como ya decíamos, nos incorpora en la gran familia de la iglesia. Asimismo, debemos decir que en el sacramento del bautismo nosotros nacemos a la vida de Dios. Todos tenemos en el calendario una fecha especial en la que celebramos nuestro cumpleaños, en la que celebramos que hemos abierto nuestros ojos y hemos empezado una nueva experiencia de vida. Hemos salido del vientre de nuestras mamitas y hemos comenzado a vivir, pero a vivir como seres humanos que tienen unos procesos biológicos, que tienen unos procesos emocionales, que tienen unos procesos desde todas las áreas posibles. Pero lo particular del sacramento del bautismo es que también es un momento especial porque en él nosotros empezamos a vivir como hijos de Dios. Dios nos acoge como sus hijos y nosotros acogemos a Dios como nuestro Padre. Por lo tanto, ya no somos unos personajes más que caminamos por el mundo sin un sentido. No, nosotros tenemos la experiencia de ser los hijos de Dios y por lo tanto caminamos de acuerdo con esa experiencia. Y finalmente, el cuarto aspecto que tiene que ver con la dignidad del sacramento del bautismo es que a través de él nosotros participamos en el misterio pascual de Cristo. Esto ya lo habíamos dicho cuando nos referíamos sobre todo a lo que celebramos en la Semana Santa, ¿cierto? En la Semana Santa que celebramos a un Jesús que padeció, que murió y que resucitó sobre todo. Estos tres momentos especiales de la vida de Jesucristo son los elementos esenciales de nuestra experiencia de fe. ¿Por qué razón? Porque uno podría mirar que Jesús hizo muchos milagros, que Jesús curó a muchos enfermos, que Jesús acogió a muchas personas que eran de alguna manera distanciadas de la sociedad y que sin embargo Jesús se acercó a ellas y les demostró todo su amor. Pero uno podría decir hasta ahí, hasta ese punto, Jesús pudo haber sido una persona más. ¿Por qué razón? Porque si uno se pone a mirar en toda la historia de la humanidad, han habido personas que han ayudado en los momentos de enfermedad a otras personas. Es el caso, por ejemplo, de las enfermeras, de los médicos, de los profesionales de la salud que acompañan los procesos de enfermedad
y que ayudan de alguna manera a la recuperación de la salud de las personas. Entonces, pues Jesús hubiese podido ser un médico más, pero Jesús tiene algo más especial. En este mundo nos hemos encontrado con muchas personas que han hecho el bien, que le han ayudado a los demás sin esperar nada a cambio. Y son personas que tenemos que admirarlas, pero que pues se mueren y ya no pasa más nada. Ya llega un momento en el que los olvidan incluso. Pero Jesús tiene algo más especial porque después de 2000 años, de más de 2000 años, ustedes y yo todavía seguimos creyendo en esa persona que se llama Jesús de Nazaret. Nosotros todavía seguimos hablando de Él, seguimos creyendo de Él y seguimos creyendo que Él hace parte de nuestra vida. ¿Y qué es lo que tiene de diferente Jesús de Nazaret? Pues precisamente que Jesús amó hasta dar su vida en la cruz y que al morir en la cruz no se dejó derrotar por la muerte, sino que salió victorioso y triunfante en el momento de la resurrección. Pero podríamos preguntarnos, como ya lo hemos hecho, ¿qué tiene que ver esto con el sacramento del bautismo? Y es que de alguna manera también en el sacramento del bautismo nosotros entregamos nuestra vida. Nosotros morimos a la experiencia del pecado, nosotros morimos a la experiencia de vivir de manera independiente de los designios de Dios, a vivir de espaldas a la voluntad de nuestro Padre y empezamos a caminar con Él. Entonces es como que muriéramos también, como que dejáramos atrás una faceta de nuestra vida y que en el bautismo empezamos una nueva etapa, la etapa de los hijos de Dios que han resucitado a una nueva experiencia movida por la fe, movida por el amor de Jesucristo y movida sobre todo por esta participación en la vida de Jesús que nos lleva a un encuentro definitivo con el Padre Dios. En el sacramento del bautismo encontramos varios papeles, varias funciones, varios servicios, varios ministerios que diferentes tipos de personas debemos prestar. En primer lugar, tenemos que hablar de todo el pueblo de Dios. Toda la comunidad de los bautizados tenemos la responsabilidad de acoger a estos niños que reciben el sacramento del bautismo, a estos hermanos nuestros que empiezan como nosotros algún día empezamos a caminar en su experiencia de fe. El pueblo de Dios, ¿quiénes somos? Pues todos los bautizados, todos los que participamos activamente de los procesos de fe. Y nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de decirle a Estefanía, de decirle a Santiago, a Leonardo, a Johan Steven, a Dylan, a Cristian, a Jonathan. Miren, nosotros que ya hacemos parte de la familia de la iglesia, también hoy los acogemos a ustedes, los recibimos a ustedes como miembros de nuestra familia. A partir de hoy, por el bautismo que ustedes están recibiendo, ustedes son nuestros hermanos. Por lo tanto, los vamos a tratar como tal, por una parte, y por otra parte, les vamos a ayudar con nuestro ejemplo y con nuestra oración a que ustedes sigan caminando en esa experiencia de fe que están iniciando a través del sacramento del bautismo. Ese es el gran papel, la gran responsabilidad que nosotros todos los bautizados tenemos para con ustedes los que se van a bautizar, pero también que ustedes asumirán a partir de entonces para cuando otros hermanitos nuestros que están en el camino se bauticen. También nosotros tenemos la responsabilidad de acogerlos, de recibirlos, de ayudarles a caminar de la mano de Dios en esta familia grande de la iglesia. Pero dentro del pueblo de Dios hay unas personas muy especiales que tienen una responsabilidad mucho más grande y mucho más concreta y mucho más específica. Y es el caso, pues obviamente, de los padres, del papá, de la mamá, de los niños que van a recibir el sacramento del bautismo. Ustedes, papás y mamás, tienen la responsabilidad de seguir acompañando, no solamente es llevarlos a bautizar, sino seguirlos acompañando a lo largo de toda su vida en su experiencia de creyentes. Y en esa tarea tan importante y tan fundamental que la iglesia les encomienda a ustedes, padres de familia, hay un grupo de personas, concretamente 2 personas por cada niño, que les van a acompañar también en ese proceso de acompañamiento, en ese proceso de crecimiento en la fe de estos pequeños que van a recibir el sacramento del bautismo. Y son ellos, pues, los padrinos y las madrinas de estos niños que vamos a bautizar. Y otra persona que también tiene un papel muy importante en la celebración del sacramento del bautismo es el ministro de la iglesia, el ministro ordenado.
En este caso, pues sería un sacerdote, ya sea el padre Aníbal, ya sea el padre Miguel o cualquier sacerdote que tenga la responsabilidad de acompañarlos a ustedes en el momento de bautizar a sus niños. ¿Por qué? Porque el ministro, el sacerdote, en nombre de toda la comunidad, manifiesta abiertamente esa acogida que nosotros le estamos brindando y manifiesta ese regalo de Dios a través de la iglesia para sus niños. ¿Que cuál es este regalo? Pues el sacramento del bautismo, concretamente. Para que el sacramento del bautismo sea válido, hay dos elementos que son esenciales y que no solamente tienen que ver con el sacramento del bautismo, sino con todos los sacramentos. Los 7 sacramentos tienen unas características. Primero, pues son signos sensibles instituidos por Jesucristo y que nos comunican la gracia santificante. Esto creo que ya nos lo sabemos de memoria, ya lo hemos repetido muchas veces. Y lo segundo que hay que decir es que los sacramentos tienen dos partes, todos los sacramentos. Una parte que se llama la forma y otra parte que se llama la materia. Pues al ser sensibles, tienen que tener algo de materia, algo que yo pueda tocar, algo que yo pueda ver, algo que yo pueda oler, comer, sentir, palpar con mis manos. En el caso del bautismo, ¿cuál sería la materia? Pues nada más y nada menos que el agua bautismal. En el caso de otros sacramentos como la Eucaristía sería, por ejemplo, el pan, en el caso de la unción de los enfermos sería el aceite, en el caso del sacramento del matrimonio, pues la materia serían incluso los mismos esposos, pero pues concretamente en el sacramento del bautismo hacemos referencia al agua bautismal. El agua bautismal, que en sí misma no significaría nada si no está acompañada por unas palabras sacramentales, y a estas palabras sacramentales las vamos a llamar forma o fórmula. Eso creo que también lo habíamos hablado, sobre todo con los niños Lemus, pero pues vale la pena que lo retomemos. Y para el caso de los niños Chizaba y López, pues entonces mm, quiero que quede esto también muy claro. Se necesita algo material, en el caso del agua, y unas palabras específicas que la iglesia tiene para el sacramento del bautismo. El agua, yo podía tener acá un vaso, bueno, en este caso tengo un pocillo con un poco de agua y la utilizo para tomarla, ¿cierto? Si yo voy y abro mi ducha, esa agua que sale ahí también es agua y me sirve para limpiar mi cuerpo. Pero yo también puedo agarrar una regadera y ponerle un poco de agua a una plantita. Y los bomberos, por ejemplo, utilizan agua para apagar los incendios. Entonces el agua tiene muchas funciones. Pero dentro del sacramento del bautismo, el agua es un signo sensible que significa algo más que una simple materia, que una simple agua. Significa el nacimiento a la vida en Cristo Jesús, el nacimiento a la vida de Dios y la incorporación en la iglesia. Pero significa esto en la medida que va acompañado por las palabras sacramentales. ¿Que cuáles son? Pues dice el ministro, en este caso que va a bautizar al niño, mientras echa agua sobre la cabeza de la persona que se está bautizando. Vamos a poner un ejemplo en el caso de Estefanía. Yo agarro un poco de agua, la echo en la cabecita de Estefanía y le digo: Estefanía, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esas serían las palabras sacramentales, y que si no se dicen, pues el sacramento que se está regalando a Estefanía o a cualquiera de ustedes sería un sacramento absolutamente inválido. Para que sea válido, se necesita agua y se necesitan las palabras sacramentales. ¿Por qué es importante? Porque en el sacramento del bautismo nosotros vamos a ver muchas otras cosas, muchos otros momentos, muchas otras experiencias, ¿cierto? De las que vamos a hablar ahorita. Pero la parte más esencial es esta. Y les voy a proponer un caso, por ejemplo. Dios no lo quiera, ojalá nunca les toque. Nosotros los religiosos Camilos, como trabajamos, por ejemplo, en hospitales, nos encontramos muchas veces con niños que desafortunadamente a raíz de su enfermedad tienen un grave riesgo de fallecer y que no están bautizados. Y sus familias pues se preocupan porque pues quieren participar a estos niños de la experiencia de fe y quieren pues incorporarlos también en la familia de la iglesia.
Entonces, si uno está, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos o en un espacio muy cerrado de un hospital, uno no podría utilizar el Santo Crisma o quizás no tendría ni tiempo o no podría utilizar, por ejemplo, un cirio para representar la luz de Cristo o no podría uno llevar la vestidura blanca porque pues es un espacio donde no se pueden entrar muchos elementos. Entonces, ¿qué hace uno para bautizar ahí? Pues basta con que se cumplan estos dos requisitos: que haya un poquito de agua, que uno puede incluso agarrarla de la llave, si es un caso de emergencia, obviamente. Si es en el templo, pues la bendecimos con anterioridad, pero pues si estoy en un hospital y el niño se está muriendo, yo no tengo tiempo de ponerme a hacer todo esto. Entonces lo que agarro es un poquito de agua de la llave, la echo en la cabecita del niño y digo las palabras sacramentales: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y este bautismo es tan válido como si el niño lo hubiese bautizado el mismo papa, lo hubiese bautizado un obispo, lo hubiese bautizado cualquier sacerdote. E incluso, algo más, un bautismo como este que les estoy contando, un ejemplo, no solamente se necesita que esté un ministro de la iglesia. En caso de que no haya un sacerdote ahí, que no haya una persona que sea ministro instituido por la iglesia, tu mamá, tu papá, cualquier persona que sea creyente y que lo haga con seriedad, puede bautizarlo. También si no es en un hospital, es en un accidente, en un momento donde ocurre una tragedia, Dios no lo quiera, y hay una persona sin bautizar, cualquiera de nosotros que lo haga con una correcta intención, que utilice un poco de agua y esas palabras sacramentales, está participando del sacramento del bautismo de manera absolutamente válida a esta persona. Esto para tenerlo en cuenta. Ahora bien, no es que ya podamos ir por la calle para arriba y para abajo echándole agüita a todo el mundo y diciéndole que lo bautizamos y le ahorramos todo el proceso. No, no sería válido porque solamente es válido en caso de emergencias. Pero esto es para decir que en el sacramento del bautismo solamente hay dos partes que son válidas y que son esenciales: el agua bautismal y las palabras sacramentales. Bueno, normalmente hay varias maneras de celebrar el sacramento del bautismo. Una de ellas, pues ya se las conté, que es el bautismo de emergencia, que solamente tendría entonces mm, el derramamiento de agua sobre la cabeza de la persona a bautizar y las palabras sacramentales. Pero hay otro método que es celebrar el sacramento dentro de la celebración eucarística, que sería seguramente el caso de todos ustedes en una misa, pues ustedes van a ser bautizados, pero también se puede hacer afuera de una misa, ¿cierto? Antes o después de ella, o en un momento especial escogido para celebrar el sacramento del bautismo. Yo les voy a contar cuáles son los pasos para bautizar dentro de la misa y cuáles son los momentos. El primer momento es el momento de la acogida. Este momento es muy, muy bonito, muy significativo y muy importante. Y se puede hacer también de dos maneras. La una se puede hacer en la puerta del templo y cuando termine el rito de acogida, el sacerdote, la familia, los padrinos y el niño o la niña entran al templo. Ese sería muy bonito y muy representativo. Pero la otra manera es que todos ya estamos en el templo, los niños con sus padres y padrinos seguramente van a estar en las primeras sillas de la capilla. Entonces el sacerdote se acerca a ustedes y se hace también este momento de acogida. ¿En qué consiste este momento? Consiste en tres preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Quién pregunta? Pues el ministro. ¿Quién responde? Los padres y los padrinos. ¿Cuáles son esas preguntas que se hacen? La primera es muy fácil de responder: ¿qué nombre quieren ponerle al niño o a la niña? Entonces, respondemos, por ejemplo, yo quiero ponerle Dylan Matías. Está bien, listo. O yo quiero ponerlo Cristian, o yo quiero llamarlo Santiago, o yo quiero llamarlo Johan Steven, o yo quiero llamarlo Estefanía. Bueno, de acuerdo pues con el nombre que ya anteriormente su papá o su mamá han escogido para ti. Mm, Entonces, listo, esa pregunta es fácil. ¿Qué nombre quieren ponerle? Pues se responde el nombre. Segundo, también una pregunta fácil para una respuesta fácil es: ¿qué piden a la iglesia para Santiago?
¿Qué piden a la iglesia para Leonardo? ¿Qué piden a la iglesia para Jonathan? Y papá y mamá, padrino y madrina van a responder el bautismo. Es absolutamente fácil de responder esto. Ahorita ya si subimos el nivel de dificultad. Les van a preguntar al pedir el bautismo para Estefanía, para Santiago, para Leonardo, para Johann Steven, para Dylan, para Christian, para Jonathan. Ustedes son conscientes y se comprometen de que a ellos hay que acompañarlos en los procesos de fe, de que a ellos hay que saberlos orientar en el camino de seguimiento a Jesús, de que ellos hay que conducirlos al seguimiento de Cristo dentro de la iglesia. ¿Son conscientes y se comprometen? Entonces, papá, mamá, padrino y madrina responden, sí somos conscientes y nos comprometemos. Pero esto se debe hacer desde el corazón. ¿Por qué razón? Porque si papá, mamá, padrino y madrina no son conscientes y no se quieren comprometer de verdad, pues entonces, ¿para qué mienten? En lugar de mentir, pues es preferible que no se bauticen los niños. Pero como yo sé que ustedes son personas de fe y que están dispuestos a asumir el compromiso, entonces responden, sí somos conscientes y nos comprometemos. Y ahí pues ya está el momento de la acogida, porque el sacerdote va a decir, bueno, yo en nombre de toda la comunidad te acojo y te recibo en la familia de la iglesia, ¿cierto? Y ahí ya empezamos como tal lo que es la celebración de la Eucaristía, donde está incluido obviamente el rito del sacramento del bautismo. Después hay un segundo momento que son las oraciones universales. Es este momento de las oraciones donde nosotros le pedimos a Dios por las diferentes necesidades de toda la familia humana, le pedimos por la iglesia, por el papa, por los obispos, por los gobernantes, por las personas que sufren y de manera muy especial le pedimos por estos niños y niñas que están recibiendo el sacramento del bautismo. Después viene una oración que se llama la oración de exorcismo. No hay que confundir esta oración de exorcismo con lo que vemos normalmente en las películas, que llega, no sé, un señor ahí y hace unas ciertas oraciones y las personas se revuelcan. Eso no va a suceder en un bautismo. En un bautismo, ¿qué se hace? Una oración donde se le pide a Dios que preserve al niño o a la niña que estamos bautizando de la maldad, porque somos conscientes de que así como existe mucho bien en el mundo, personas muy buenas, también existe la maldad. Y le pedimos a Dios que preserve a este pequeño, a esta pequeña que estamos bautizando de las acechanzas del mal. Después viene la unción con el óleo de los catecúmenos. El óleo de los catecúmenos es un aceitito propio del sacramento del bautismo que se pone normalmente en el pechito del niño y que representa, evidentemente, que este niño es escogido para ser parte de la familia de los bautizados, de la familia de la iglesia. Y luego viene un momento muy especial que es la imposición de las manos. ¿Qué significa la imposición de las manos? Cuando alguien pone las manos sobre la cabeza de otra persona, significa que le está concediendo un poder, que le está concediendo una autoridad, que le está concediendo una dignidad. ¿Y cuál es esa dignidad? Pues la dignidad de los hijos de Dios que hacen parte de la familia de la iglesia. Y terminado pues este momento de la imposición de las manos, viene como tal lo que es el rito del sacramento del bautismo, que comienza pues con la bendición del agua, si es que el agua no ha sido bendecida anteriormente. Si tenemos por ahí agua bendita, pues no se vuelve a bendecir. Pero normalmente se escoge un poco de agua para ese momento especial del bautismo y el sacerdote hace una oración también especial sobre esta agua que va a ser utilizada para bautizar a estos pequeños que se han preparado para recibir el sacramento del bautismo. Segundo viene las promesas bautismales. ¿Qué son las promesas bautismales? En primer lugar, la confesión de fe de toda la comunidad de la iglesia, pero principalmente de los padres y de los padrinos. ¿Y qué es la profesión de fe? Es el credo. Hay tres maneras de hacer esta profesión de fe. Hay un credo que es muy largo, se llama el credo niceno-constantinopolitano, es una palabra grandota, igual que el credo, que es el que dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Dios de Dios, luz de... Es supremamente largo. Está otro credo que es un poco más corto, como más resumido, que se llama el credo de los apóstoles, que es el que
yo les proponía al principio, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, hasta creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección. Ese credo se puede rezar también, o hay otra manera, y es que el Padre les va preguntando y ustedes van respondiendo. Entonces, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Y ustedes dicen, sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo? Ustedes responden, sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica? Y ustedes responden, sí, creo. Esa es la primera parte de las promesas bautismales. La segunda parte de las promesas bautismales tiene que ver con las renuncias. ¿Y a qué les preguntan ustedes que quieren renunciar? Les dicen, renuncian al pecado como manifestación y obra del mal de Satanás y todo eso. Entonces ustedes responden, sí, renuncio. Renuncian a la injusticia, a la envidia, al rencor, a todos esos sentimientos malos y que dañan a la persona. Ustedes responden, sí, renuncio. Y esto pues tienen que hacerlo con mucha conciencia, porque si ustedes de verdad no creen, si ustedes de verdad no quieren renunciar al mal, pues entonces ¿por qué mienten? Pero si ustedes son personas de fe, que son conscientes de lo que están creyendo y de lo a qué quieren renunciar, entonces no tienen dificultad en responder si creo, si renuncio, si renuncio. Después el sacerdote les va a decir una vez más, quieren por tanto que sus niños sean bautizados en esta fe que acaban de profesar. Y entonces ahí viene el asentimiento. Ustedes dicen si quiero, otra vez con toda la libertad. Si ustedes libremente dicen si quiero, pues entonces pasamos a bautizar. ¿Y qué es bautizar? Echarle agua en la cabeza y decir las palabras bautismales. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento el niño queda bautizado. Si por alguna razón ustedes dicen, no, yo no creo en eso, no, yo no quiero renunciar al mal, yo no quiero renunciar al pecado, entonces ese es el momento pues para preguntarse si de verdad quieren o no bautizar al niño. Pues no, no he visto nunca un caso en el que las personas se arrepientan en el último momento, porque creo que somos personas maduras y conscientes en que creemos y pues que al creer y estar convencidos de lo que creemos, pues le vamos a dar a nuestros hijos la posibilidad de que también ellos crean y sigan creciendo en su proceso de fe. Pasado el sacramento del bautismo viene la unción con el Santo Crisma. La unción con el Santo Crisma, ¿en qué consiste? Es otro aceitito que ha sido consagrado previamente por el señor obispo y que tiene un significado muy bonito. ¿Por qué? Porque desde antes de Jesucristo incluso había tres grupos de personas a los que se les ungía: a los sacerdotes, que eran los encargados de rendir culto a Dios, de rendir homenaje a Dios, de interceder por el pueblo delante de Dios; a los profetas, que son los encargados de anunciar la palabra de Dios; y a los reyes, que son las personas que tienen la capacidad de gobernar. Luego, por el sacramento del bautismo, nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes al recibir la unción. ¿Por qué razón? ¿Sacerdotes en qué sentido? En que todo bautizado tiene la posibilidad de acercarse personalmente a Dios para orar, para rendirle homenaje, para agradecerle, para suplicarle. Siempre un bautizado tiene esa posibilidad de acercarse a Dios. También el bautizado es profeta porque tiene la responsabilidad de anunciar con sus acciones y con sus palabras la voluntad de Dios, el querer de Dios, el camino de Dios. Y es profeta también porque tiene la responsabilidad de denunciar las injusticias, aquellas cosas que van en contra del proyecto de Dios y que no son propias de un bautizado. Y el bautizado es un rey. ¿Es un rey por qué? ¿Quién es el rey más grande que existe en todo el mundo, en todo el universo? Pues Dios. Y tú al bautizarte eres hijo de Dios. Luego, si tú eres hijo de rey, tú eres rey. ¿Y qué hace un rey? Un rey gobierna. ¿Y qué gobiernas tú cuando te bautizas? Gobiernas tu propia vida, gobiernas tu propia espiritualidad, gobiernas tu propio camino de fe, gobiernas tu relación con Dios, sabiendo pues claramente que es Dios el que tiene la última palabra en todo caso. Entonces,
Por la unción con el santo crisma nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Luego viene la imposición de una vestidura blanca. Generalmente uno el color blanco lo asocia con limpieza, con pureza, con algo claro, con algo limpio, con algo transparente. Y pues que hay algo más transparente que una vida de frente a Dios, que una vida de cara a Dios. Cuando nosotros caminamos de la mano de Dios, nuestra vida ciertamente es una vida limpia. Claro, hay dificultades en cualquier experiencia humana, pero el amor de Dios siempre está dispuesto a limpiar nuestro corazón. Y eso se representa con una vestidura blanca que a ustedes se les impone en el día del bautismo. Y finalmente, el cirio, una velita encendida. ¿Para qué sirve una vela encendida? Pues para iluminar, para alumbrar. ¿Para qué sirve un bautismo? ¿Para qué sirve una experiencia de fe? Para iluminar la vida del creyente, para no caminar en la oscuridad. Vivimos en un mundo lleno de oscuridades, lleno de personas que se ocultan para hacer el daño, que se ocultan para hacer el mal. Un cristiano ilumina su vida, ilumina la vida de los demás. Por eso, el sacerdote les entrega a ustedes un cirio encendido y les dice, reciban la luz de Cristo. Ustedes, padres y padrinos, tienen la responsabilidad de iluminar la vida de sus hijos, de sus ahijados, de tal manera que a lo largo de todos los años de su existencia ellos puedan caminar de cara a la propuesta de Dios. Eso es lo que significa entonces el cirio encendido en el sacramento del bautismo. Pues eso más o menos a grandes rasgos, pues lo que tiene que ver con el sacramento del bautismo, tanto su significado como los momentos que se viven en la celebración. ¿Cuál es la propuesta? Que nosotros entonces a lo largo de estos días nos sigamos preparando para que tomemos mucha conciencia de cuál es el sacramento que vamos a recibir. Y les voy a pedir un favor, que cada uno de ustedes preparen 5 preguntas que tengan que ver con el sacramento del bautismo, 5 preguntas que ustedes todavía quieran responder y que a lo largo, en el transcurso de esta semana, me hagan llegar esas 5 preguntas cada uno. Entonces, en el caso de Jonathan y Cristian, que son hermanitos, pues entonces Jonathan saca 5 preguntitas, Cristian saca 5 preguntitas, ojalá sean preguntas diferentes para que podamos, pues claro, ampliar muchísimo más lo que tiene que ver con el sacramento del bautismo. Igual caso para Estefanía, Santiago, para el niño Leonardo, pues que es un bebé de 11 meses, obviamente él no va a hacer solito la tarea, pero pues en el caso de Johan, Dylan, Estefanía y Santiago, pues si pueden cada uno mirar cómo organizan sus preguntitas y me las hacen llegar por vía WhatsApp a lo largo de esta semana. Pues de mi parte no es más, a todos les agradezco por atender y pues también presento mis disculpas por no haberme podido encontrar con ustedes como lo habíamos acordado, pero pues a raíz de ciertas dinámicas en mi comunidad, pues debí salir de la ciudad de Bogotá por un tiempo. Sin embargo, pues acá estamos para ofrecer nuestra disponibilidad, nuestra solidaridad con ustedes y nuestro deseo de seguir creciendo todos juntos en este camino de fe. Un abrazo grande, pues y a lo largo de esta semana estaré atento para responder todas esas inquietudes que se nos puedan presentar y que juntos, pues ojalá podamos responder de tal manera que en el caso de los niños Lemus que se bautizarán el próximo 26 de junio, si no estoy mal, y en el caso de los niños Sizaba y López, que se bautizarán el 31 de julio, pues estemos lo suficientemente convencidos y preparados para recibir este bonito sacramento del bautismo. De mi parte no es más, pues les envío un gran abrazo. Les habló pues Luis Aníbal Parra Bolívar, soy religioso de la Orden de Ministros de los Enfermos, un amigo de ustedes, dispuesto a caminar con ustedes también en esta experiencia de fe y de amor que Dios nos ha propuesto. Muchísimas gracias y que tengan un bonito resto de tarde. Muchas bendiciones.